Cristina Kirchner grita, nadie puede arrestar a Maduro. Una sola palabra de Bukele la destruye. La expresidenta argentina alzó su voz con furia desmedida en el Palacio de Miraflores, sus ojos ardían de indignación mientras las cámaras de Telesur transmitían en directo para toda Latinoamérica. Las palabras salieron como proyectiles de su garganta, cada sílaba cargada de desafío hacia Washington y hacia el mundo entero que observaba expectante. Pero lo que no sabía era que, a solo metros de distancia, el presidente salvadoreño había estado esperando exactamente ese momento durante meses. Había llegado a Caracas con una carpeta que contenía información tan devastadora que una sola palabra de su contenido haría temblar los cimientos del socialismo del siglo XXI. Una palabra que no solo silenciaría a la Argentina, sino que expondría ante el mundo entero la red de corrupción más grande que América Latina había visto jamás. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu percepción sobre los líderes que creías conocer. La palabra que Bukele pronunció esa tarde no solo destruyó políticamente a Cristina, sino que puso en evidencia conexiones tan oscuras que Estados Unidos movilizó inmediatamente su flota naval hacia aguas venezolanas. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El sol caribeño se filtraba por los enormes ventanales del Palacio de Miraflores cuando los líderes latinoamericanos se reunieron para lo que todos pensaban sería una cumbre de rutina sobre cooperación regional. Nicolás Maduro, vestido con su característico traje azul marino, saludaba efusivamente a cada invitado, especialmente a Cristina Kirchner, quien había llegado desde Buenos Aires con una agenda muy específica. La tensión internacional había escalado dramáticamente en las últimas semanas. Donald Trump, recién reinstalado en la Casa Blanca, había ordenado el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. La razón oficial era combatir el narcotráfico, pero todos sabían que el verdadero objetivo era Nicolás Maduro, a quien Washington había catalogado como el jefe del cartel de los soles. La recompensa de $50 millones por su captura había convertido al líder venezolano en el hombre más buscado del hemisferio. Cristina había volado a Caracas no solo como gesto de solidaridad, sino con la firme intención de blindar políticamente a su aliado. Su estrategia era clara: usar su peso político internacional para crear un escudo mediático que protegiera a Maduro de lo que ella consideraba una agresión imperialista injustificada. Nayib Bukele había llegado esa misma mañana, aparentemente para participar en las discusiones sobre integración centroamericana. Pero quienes conocían al presidente salvadoreño sabían que nunca hacía nada sin un propósito profundo. Su equipo había descargado del avión presidencial no solo las maletas habituales, sino también varias cajas selladas que fueron trasladadas directamente al hotel bajo estricta seguridad. La primera sesión transcurrió sin sobresaltos. Maduro habló sobre soberanía, Cristina sobre autodeterminación, y los demás mandatarios asintieron educadamente mientras calculaban internamente cómo posicionarse ante la creciente presión estadounidense. Bukele permaneció en silencio, observando, tomando notas ocasionales en una libreta negra que no se separaba de su lado. Fue durante el receso de mediodía cuando todo comenzó a cambiar. Un asesor susurró algo al oído de Cristina, quien inmediatamente palideció y buscó con la mirada a Maduro. El líder venezolano estaba en el otro extremo del salón, aparentemente relajado, pero sus ojos reflejaban una preocupación que intentaba ocultar. Las noticias que llegaban desde Washington eran cada vez más alarmantes. Fuentes del Pentágono confirmaban que los Navy SEALs ya estaban en posición, y que la operación para capturar a Maduro podría ejecutarse en cualquier momento. El cerco se estrechaba, y todos en ese salón lo sabían. Cuando se reanudó la sesión, Cristina pidió la palabra con una urgencia que no pasó desapercibida para nadie. Se acercó al pódium con paso firme, ajustó el micrófono y respiró profundamente antes de comenzar lo que sería su alegato más apasionado. No permitiremos que el imperialismo estadounidense pisotee la soberanía de nuestros pueblos, declaró con voz potente. Su mirada recorrió la sala, buscando apoyo en cada rostro. Nicolás Maduro es un presidente legítimamente electo, un líder que ha defendido los intereses de su pueblo contra todas las agresiones externas. La intensidad de su discurso fue creciendo como una tormenta tropical. Sus gestos se volvieron más amplios, su voz más resonante. Nadie, escuchen bien, nadie puede arrestar a Maduro sin violar flagrantemente el derecho internacional y la dignidad de América Latina. El silencio que siguió a esas palabras fue denso, pesado. Los periodistas intercambiaron miradas nerviosas, algunos ya comenzando a redactar sus titulares mentalmente. Maduro sonrió desde su asiento,
claramente agradecido por el respaldo público de tan influyente aliada. Pero entonces Bukele se puso de pie. Lo hizo con una calma que contrastaba brutalmente con la pasión que acababa de desplegar Cristina. No hubo prisa, no hubo drama. Simplemente se incorporó, tomó una carpeta manila que había permanecido cerrada durante toda la sesión, y caminó hacia el pódium con pasos medidos. Cristina lo observó acercarse con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había esperado apoyo de los demás líderes, tal vez algunos aplausos, pero lo que no había anticipado era que alguien respondiera tan directamente a su declaración. Presidente Kirchner, comenzó Bukele con un tono que era cortés pero firme, agradezco su pasión por la soberanía latinoamericana. Pero me pregunto si esa misma pasión se extiende a otros temas igual de importantes. Abrió la carpeta con movimientos deliberadamente lentos. El sonido del papel al rozar fue amplificado por los micrófonos, creando una tensión casi cinematográfica en el salón. Cristina frunció el ceño, sin saber hacia dónde se dirigía la intervención del salvadoreño. Por ejemplo, continuó Bukele mientras extraía el primer documento, ¿qué opina usted sobre las transferencias bancarias internacionales no declaradas? Su mirada se alzó por primera vez hacia Cristina. Específicamente, aquellas relacionadas con operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Un murmullo recorrió la sala como una onda expansiva. Los asesores comenzaron a moverse nerviosamente, algunos buscando sus teléfonos para verificar qué estaba sucediendo. Cristina sintió como el control de la situación comenzaba a deslizarse entre sus dedos. No sé de qué está hablando, replicó con una sonrisa forzada. Bukele alzó el documento que tenía en sus manos. Estoy hablando de esto, dijo con voz clara. Una transferencia de $4 millones desde una cuenta en Andorra hacia una fundación controlada por su familia, fechada exactamente 3 días después de una reunión privada que usted mantuvo con representantes del cartel de los soles en Caracas. El silencio que siguió fue sepulcral. Cristina parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Maduro, desde su asiento, había perdido toda la relajación anterior y observaba la escena con creciente alarma. Eso es falso, murmuró Cristina, pero su voz había perdido la fuerza anterior. Bukele no se inmutó. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí está el rastro bancario completo, declaró. 4 transferencias en 2 semanas, todas desde cuentas vinculadas a operaciones de narcotráfico venezolanas, todas con destino a organizaciones que usted controla directa o indirectamente. Los periodistas ya no susurraban, habían comenzado a escribir frenéticamente. Las cámaras enfocaron alternadamente a Cristina, cada vez más pálida, y a Bukele, imperturbable en su exposición. En la sala, varios mandatarios comenzaron a remover incómodamente en sus asientos. Pero la verdadera bomba estaba por explotar. Bukele extrajo un tercer documento, notablemente más grueso que los anteriores. Y esto, dijo con una pausa calculada, es aún más interesante. Un informe de inteligencia que detalla cómo dinero procedente del narcotráfico venezolano fue canalizado hacia campañas políticas en Argentina, específicamente hacia la suya. Cristina dio un paso atrás, como si las palabras fueran golpes físicos. Sus asesores intercambiaron miradas de pánico, algunos ya comenzando a calcular estrategias de salida. En su asiento, Maduro había perdido completamente el color, consciente de que la información que estaba siendo revelada no solo comprometía a su aliada Argentina, sino que exponía conexiones que él había creído completamente secretas. Usted no puede probar nada de eso, intentó Cristina, pero su voz temblaba ahora visiblemente. Bukele sonrió por primera vez desde que había tomado la palabra. No necesito probar nada, respondió con calma. Los bancos suizos ya lo han hecho por mí. Extrajo entonces lo que claramente era el documento final, el más importante. Este informe, continuó, fue entregado voluntariamente por las autoridades bancarias suizas a la DEA estadounidense la semana pasada. Detalla exactamente cómo funcionaba la red de lavado de dinero entre Venezuela y Argentina, con nombres, fechas y montos específicos. La revelación cayó sobre la sala como una avalancha. Cristina buscó desesperadamente apoyo en las caras que la rodeaban, pero encontró solo expresiones de shock y creciente distanciamiento. Incluso aquellos que habían sido sus aliados más cercanos comenzaron a alejarse físicamente, como si la proximidad pudiera contaminarlos. Maduro se puso de pie abruptamente,
claramente intentando tomar control de una situación que se deterioraba a velocidad alarmante. Presidente Bukele, intervino con voz que intentaba sonar autoritaria pero que solo conseguía parecer desesperada. Estas acusaciones son parte de una campaña de desprestigio orquestada desde Washington. Bukele se giró hacia él con una expresión que helaba la sangre. Presidente Maduro, dijo con voz pausada, me alegra que mencione Washington. Porque resulta que el FBI ha estado monitoreando estas transacciones durante los últimos 18 meses. Sacó entonces un documento diferente, con sellos oficiales claramente visibles. Y según este informe, que llegó a mis manos esta mañana, hay evidencia suficiente para procesar tanto a usted como a la expresidenta Kirchner por conspiración, lavado de dinero y narcoterrorismo. El salón había estallado en caos controlado. Los asesores hablaban frenéticamente por teléfono, los periodistas transmitían en vivo, y varios mandatarios ya habían comenzado a retirarse discretamente. La cumbre latinoamericana se había convertido en una exposición pública de la red de corrupción más grande de la región. Cristina intentó un último contraataque desesperado. Esto es una traición, gritó señalando a Bukele. Usted está sirviendo a los intereses estadounidenses, está destruyendo la unidad latinoamericana. Bukele cerró lentamente la carpeta y la dejó sobre el podio. La miró directamente a los ojos y pronunció una sola palabra que resonaría en toda la región durante meses: evidencia. Esa palabra simple, pronunciada con una calma absoluta, fue más devastadora que cualquier discurso encendido. Porque no admitía réplica, no permitía interpretaciones, no dejaba espacio para la demagogia. Era la realidad desnuda, implacable, irrefutable. En las horas que siguieron, la información presentada por Bukele se propagó por todos los medios internacionales. CNN, BBC, Reuters, todos los grandes medios recogieron la historia de cómo una cumbre de rutina se había convertido en la exposición más grande de corrupción política en América Latina. Trump, desde Washington, no perdió tiempo en capitalizar la situación. En una conferencia de prensa esa misma tarde, anunció que las revelaciones confirmaban todo lo que su administración había sostenido sobre el régimen venezolano. La orden de captura contra Maduro se intensificó, y los buques estadounidenses recibieron autorización para proceder con la operación. Cristina abandonó Caracas esa misma noche, en un vuelo privado que despegó bajo estrictas medidas de seguridad. No ofreció declaraciones a la prensa, no respondió a las llamadas de sus aliados políticos, simplemente desapareció de la escena pública como un fantasma político. Maduro, por su parte, se refugió en el Palacio de Miraflores, rodeado por un círculo cada vez más pequeño de leales. Las revelaciones habían minado no solo su posición internacional, sino también su apoyo interno. Incluso dentro de su propio partido comenzaron a surgir voces que cuestionaban su liderazgo. Bukele regresó a San Salvador convertido en una figura completamente diferente. Ya no era simplemente el presidente de un pequeño país centroamericano, sino el líder que había tenido el valor de exponer la verdad cuando todos los demás guardaban silencio por conveniencia política. En las semanas siguientes, la información revelada en Caracas llevó a investigaciones en múltiples países. Suiza congeló cuentas por valor de más de $200 millones, Argentina abrió una investigación formal sobre financiamiento ilegal de campañas, y la Interpol emitió órdenes de captura contra varios funcionarios venezolanos. La red de corrupción que había operado en secreto durante años quedó completamente expuesta. Los tentáculos se extendían desde Caracas hasta Buenos Aires, pasando por paraísos fiscales en Europa y cuentas fantasma en el Caribe. Era un sistema tan sofisticado como criminal, que había desviado fondos públicos, lavado dinero del narcotráfico, y financiado operaciones políticas ilegales a través de todo el continente. Cristina, desde su exilio dorado en Buenos Aires, enfrentó no solo el desprestigio político sino también serias consecuencias legales. Su inmunidad parlamentaria fue levantada, sus cuentas congeladas, y varios de sus asociados más cercanos comenzaron a colaborar con las autoridades a cambio de clemencia. Maduro, aislado internacionalmente y perseguido por la justicia estadounidense, vio cómo su régimen se desmoronaba desde dentro. Las protestas en Venezuela se intensificaron cuando la población conoció los detalles de cómo los recursos que debían haberse destinado a alimentación y medicinas habían sido desviados hacia cuentas personales y operaciones criminales. La palabra evidencia,
pronunciada por Bukele en aquel salón en Caracas, se había convertido en el epitafio político de dos de los líderes más influyentes de la izquierda latinoamericana. No había sido necesario gritar, ni hacer acusaciones dramáticas, ni recurrir a la demagogia. La verdad, respaldada por documentos irrefutables, había sido suficiente para derribar lo que parecían imperios políticos indestructibles. Meses después, cuando analistas políticos intentaban explicar cómo había sido posible que dos figuras tan poderosas cayeran tan rápidamente, siempre volvían a ese momento en Miraflores. A esa palabra simple pero devastadora que había cambiado el curso de la historia política latinoamericana. Porque al final, cuando Cristina gritó que nadie podía arrestar a Maduro, no solo estaba defendiendo a un aliado. Estaba revelando involuntariamente su propia complicidad en una red criminal que ella misma había ayudado a construir. Y cuando Bukele respondió con esa simple palabra, no solo estaba presentando pruebas. Estaba demostrando que en la era de la información, las mentiras tienen fecha de vencimiento, pero la verdad es eterna. La historia había demostrado una vez más que no importa cuán poderoso seas, cuántos aliados tengas, o cuán fuerte grites tus mentiras. Cuando llega el momento de la verdad, una sola palabra puede ser suficiente para derribar cualquier imperio construido sobre la corrupción. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.